Buenos días, estimados estudiantes, profesores y amigos en general. Esta es una nueva oportunidad para llegar a ustedes a través de este video para seguir nuestras reflexiones de pensamiento crítico, de análisis de la realidad y sobre todo de nuestra propuesta desde el punto de vista intelectual de cómo debe ir caminando el esfuerzo académico. En esta ocasión quiero que reflexionemos sobre la relación que debe tener el salvadoreño y la historia. Es necesario tomarse muy en serio la historia, sobre todo nuestra historia. Yo sé que a veces nos gusta estudiar la historia llamada universal, la historia de Francia, Inglaterra, las ideas económicas, la historia de Alemania. De acuerdo a nuestras carreras, quizá la historia romana, griega, entre otras cosas, o la historia norteamericana, pero debe haber un énfasis de nuestra historia, porque nosotros estamos insertados en esta realidad, nuestros padres han estado insertados en esta realidad y nuestras futuras generaciones estarán insertadas en esta realidad. Por lo tanto, nos debe interesar mayormente nuestra historia. No solo porque nos encontremos determinados por esta historia, delimitados, circunscritos a esta realidad, sino también por toda la herencia que hemos recibido, esa herencia de los giros históricos, esa herencia de los aciertos y desaciertos que se han venido tomando en cuanto a decisiones, en cuanto a propuestas, en cuanto a adaptación de modelos, en cuanto al fallo de planes, en cuanto a las praxis políticas, a la gobernanza, entre tantos otros elementos que podríamos tomar en cuenta. Así que por estar situados en esa realidad y por la herencia que hemos recibido, nos debe importar nuestra historia. También tenemos que entender que en este caso se trata de recuperar nuestra herencia histórica para que de esa revisión, de ese análisis, de esa reflexión crítica pueda surgir algo nuevo. La idea no es repetir, como lo diría el pensador Santayana, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. La idea no es seguir repitiendo los errores del pasado, sino revisar el pasado para iluminar, en este caso, el presente, para que lo antiguo ilumine las nuevas acciones que lo que buscan, entre otras cosas, es reivindicar los sueños de aquellos que anhelaban un país más justo. Esto ya nos lo había dicho Walter Benjamin. Cuando hablamos de reivindicar los sueños de aquellos, hablando de nuestros antepasados, que anhelaban un país más justo, apelamos a la idea de la redención en Walter Benjamin, este filósofo, que nos habla de que para reivindicar a las víctimas del pasado, tenemos que reivindicar sus sueños de libertad, sus aspiraciones, sus proyectos que quedaron inconclusos y desde nuestra realidad presente retomarlos y llevarlos a cabo. De esa manera estamos reivindicando a las víctimas del pasado. Citando a Joan Carles Melich, 1996, afirma lo siguiente: para recuperar la historia es necesario que esté viva, y para eso la historia debe convertirse en memoria. Esta es la más grande crisis de nuestra educación actual. No hay memoria histórica. No hay memoria en sentido general, pero también no hay memoria de los errores del pasado. Es decir, seguimos repitiendo errores que ya se cometieron en el pasado por no tener memoria histórica. También se siguen cometiendo errores en seguir tomando decisiones que ya sabemos que no son buenas, que no son viables, y seguimos recurriendo a ciertos caminos. No se tiene memoria de los errores, pero también no se tiene memoria de las víctimas de nuestro pasado. Estamos hablando de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los ladinos que en su momento
fueron dejados de lado y este desarrollo de la historia salvadoreña lo fue pisoteando y lo fue dejando en el olvido. Estos grupos ansiaban una sociedad en la que ellos pudieran tener su lugar. Lamentablemente, la historia oficial, tal como lo conocemos, los ha dejado fuera y no tienen un lugar entre nuestra memoria. Las nuevas generaciones seguimos cometiendo el mismo error. No tenemos memoria histórica, ni memoria de nuestra herencia indígena, ni de nuestra herencia campesina, ni de los errores que nuestros anteriores gobernantes han venido cometiendo. Por lo tanto, al no tener memoria histórica, las cosas se siguen dando. Las cosas vuelven de manera cíclica a repetirse porque no rompemos ese continuum histórico para proponer nuevas acciones que generen una sociedad diferente. He ahí el reto de las universidades y el reto que lanzo a ustedes que están formándose como universitarios, a los profesores también que están en el proceso de formar a otros, que corrijamos esta deficiencia que nuestro sistema educativo tiene y que viene arrastrando ya de mucho tiempo, que es no formar memoria histórica. Es decir, no formar una conciencia crítica que nos permita una reconstrucción de la memoria de nuestros antepasados, no vista desde el punto de vista oficial, hegemónico del colonizador, sino una memoria histórica desde el punto de vista de los que fueron olvidados, de los que fueron pisoteados y que sus sueños de una sociedad más equitativa quedaron en el olvido. Por lo tanto, esta es la relación que debe tener el salvadoreño con su propia historia. Debemos empaparnos para desde ahí soñar con una sociedad diferente. Un saludo muy especial. Hasta la próxima.